Hoy no vengo a pelear, vengo a decir algo muy incómodo. Ya no debatimos para comprender el punto del otro, debatimos para vencer. Elegimos un bando como si se tratara de equipos de fútbol y convertimos al que piensa diferente en un enemigo. Familias quebradas por una conversación, amigos que ya nos escriben, redes sociales que parecen trincheras donde cada quien solo dispara su verdad. Y mientras nosotros peleamos por el color de la camiseta, la realidad sigue igual. Inseguridad, desigualdad y corrupción intactas. Este video no es para que te cambies de bando, sino para que salgamos de la trampa. Si te quedas hasta el final, vas a entender cómo nos polarizan y por qué terminamos defendiendo consignas antes que ideas. Y sobre todo, cómo volver a pensar y a discutir sin odiar al otro. El sacrificio es muy simple. Escuchar algo que te va a incomodar y te va a confrontar. La recompensa es aún mayor. Recuperar la libertad de pensar encima de cualquier bandera. Si eso te suena urgente, quédate. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Dicen que las divisiones en un país empiezan por ideas, pero en realidad casi nunca es así. Las ideas no separan a la gente. Los intereses que están detrás de ellas, sí. La polarización no aparece de la nada. Se fabrica. Se construye con una máquina muy precisa, alimentada por discursos, medios y algoritmos que saben exactamente qué mostrarnos para encendernos. Nos repiten que hay buenos y malos, que están ellos y que estamos nosotros, hasta que el pensamiento crítico se convierte en sospecha y la empatía por el otro se convierte en una debilidad. Y seamos honestos, dividir funciona. Un país que está dividido no cuestiona las cosas, solo reacciona peleando el uno con el otro. No exige a los que están arriba, solo los defiende de los que no piensan como ellos. Cuando peleamos entre nosotros, el poder puede dormir muy tranquilo. La grieta comenzó como una estrategia. Crear enemigos para obtener seguidores. En lugar de líderes que unan, tenemos estrategas que su único objetivo es sembrar miedo. Miedo al otro, miedo al que piensa distinto, miedo al que vota distinto y miedo al que siente distinto. Y poco a poco ese miedo se convirtió en identidad. Nos acostumbramos a pertenecer a un lado y a sentirnos seguros en una trinchera, aunque la verdad es que esa trinchera se ha convertido en cárcel. La verdad ya no nos importa si no viene pintada del color que parece correcto, porque en el fondo la polarización nos da algo que todos deseamos, que es pertenecer. Nos hace sentir que tenemos un grupo y que somos parte de algo, que defendemos una idea la cual creemos que es correcta. Y nos hace sentir arropados, a pesar de que ese algo nos esté separando de todos los demás. Y así empezó esta grieta que hoy vemos día a día. No por un conflicto ideológico, sino por una manipulación emocional. No nos dividieron con argumentos y tampoco con decirnos qué está bien y qué está mal, sino con emociones y con miedo. La polarización no solo divide al país, también divide por dentro a las personas. Porque una vez que eliges bando, ya no defiendes qué puede estar bien o qué puede estar mal. Te defiendes a ti mismo. Cuando alguien critica tu postura, no sientes que están criticando tu argumento, sino que te están criticando a ti. Cuando alguien menciona algo, ni bueno ni malo, de lo que defiendes a capa y espada, sientes directamente que es un ataque porque no es el mismo discurso que el tuyo. Y eso mata cualquier posibilidad de diálogo. El cerebro deja de buscar la verdad y comienza a buscar confirmación. Ya no queremos entender, queremos tener razón. Y así, la política se convierte en una extensión del ego, una guerra por ver quién gana la conversación y no quién mejora al país, que es lo verdaderamente importante. Las redes sociales alimentan esta guerra todos los días. El algoritmo aprendió algo que los políticos llevan sabiendo mucho tiempo antes. La indignación vende más que la verdad. Si algo te molesta, te lo enseña más. Si algo le contradice a tu argumento, te lo oculta. Y así, cada scroll que hacemos refuerza nuestras creencias en un mundo que en realidad solo está construido para mí. Parece que terminamos rodeados de personas que solo piensan igual que nosotros. Y eso, aunque sea cómodo al principio, no es normal. Porque nos hace creer que todos los que no están de acuerdo con nosotros, o son ignorantes, o son malvados. Y así dejamos de escuchar, dejamos de dudar y dejamos de aprender. La razón se disuelve en los aplausos del grupo y el pensamiento crítico desaparece y se genera una lealtad ciega. Porque en esta guerra, pensar diferente te convierte en un traidor. Y callar es la única manera de sobrevivir. Y cuando llegamos a este punto ya no importa si tenemos razón o no, porque dejamos de usarla. Vivir divididos tiene un costo que no se puede medir ni en encuestas ni en elecciones. Se mide en la humanidad que dejamos de ver en el otro. Cuando elegimos un bando, dejamos de ver personas y empezamos a ver etiquetas. El que no piensa como yo no es un ciudadano, es un enemigo.
Y cuando el otro se convierte en enemigo, su dolor ya no nos duele. Si pierde su empleo, lo celebramos. Si sufre una injusticia, lo minimizamos. Y si algo le pasa, nos alegramos porque es del otro bando. Esa es la herida más profunda de la polarización. Nos roba la humanidad. Nos hace creer que pensar distinto quita valor, que tener posturas diferentes te vuelve menos digno de respeto o de compasión. Y así, sin darnos cuenta, nos volvemos lo mismo que decimos odiar. Y mientras tanto, el país se divide en dos. Dos verdades, dos realidades y dos mundos que no se topan. No hay debate, hay guerra. No hay argumentos, hay insultos. Y no hay diálogo, hay ruido. Y ese ruido se vuelve tan fuerte que ya no escuchamos el verdadero sufrimiento. El de las personas que no tienen que comer, el de las personas que viven con miedo, el de todos aquellos que siguen esperando justicia. Nos hicieron creer que el problema está en el otro bando, cuando el verdadero problema está en que ya no vemos al otro como humano. Y mientras discutimos quién tiene la razón, los verdaderos culpables siguen gobernando muy tranquilos, porque saben que un país dividido, que se odia a sí mismo, jamás podrá levantarse. La polarización no se sostiene sola, necesita combustible. Y ese combustible somos nosotros. Cada vez que compartimos algo sin leer, cada vez que insultamos a alguien que piensa distinto, cada vez que preferimos quedarnos con nuestra propia razón antes de escuchar, alimentamos más este fuego. Nos quejamos de un país dividido, pero seguimos viviendo con la mente cerrada, como si pensar distinto fuera peligroso, o incluso fuera malo. Y lo irónico es que todos queremos lo mismo: vivir vidas plenas, tener oportunidades, sentirnos seguros y sentirnos escuchados. Lo único que cambia es cómo creemos que se logra. Y el problema no está en estas diferencias, sino en el orgullo que nos impide escuchar al otro. Porque escuchar no significa rendirse, significa entender que la verdad no está en un solo lugar. Recuperar la responsabilidad ciudadana empieza con algo muy simple: apagar el ruido, no reaccionar, sino reflexionar, no repetir, sino pensar, no odiar, sino discernir. Y aunque parezca pequeño, en cada conversación en la que eliges la empatía en vez del sarcasmo, es una grieta en el muro de la polarización. Cada que eliges preguntar y platicar antes de juzgar, el país se vuelve un poco más estable. Porque el poder no cambia con un discurso. Cambia cuando como ciudadanos dejamos de ser tan manipulables. Nuestra responsabilidad no solo es votar cada 6 o cada 3 años. Es pensar con libertad, incluso cuando el mundo nos empuja a elegir un lado. Y esto es verdad. Estamos divididos, pero las grietas en el muro dejan pasar la luz del otro lado. No necesitamos pensar todos igual para estar unidos. Solo necesitamos recordar que somos parte del mismo país, del mismo dolor y del mismo deseo para estar mejor. Porque el enemigo nunca fue el que piensa distinto. El enemigo es el miedo, la indiferencia que nos hace creer que el otro bando es el enemigo, cuando el verdadero problema es que dejamos de hablar como si fuéramos humanos. La verdadera valentía no está en gritar más fuerte, sino en pensar con más claridad, en mantener la calma cuando todo el mundo elige pelear, en defender la verdad incluso cuando te dejas solo. Y si alguien tiene que empezar a apagar el fuego, que seamos nosotros, los que aún creemos que el diálogo vale más que el orgullo, que la empatía es más fuerte que el odio, y los que creemos que un país no se va a salvar con bandos, sino con unión y conciencia. Porque cuando el fuego de la discusión se apaga, lo que queda no es silencio, es espacio. Espacio para construir, para escucharnos y volver a hablar sin miedo. Y si logramos eso, aunque sea por un pequeño instante, entonces sí, habremos empezado una revolución.